Se escucha. Bueno, ante todos, muy buenas noches. Bueno, así del caso, saliendo de guardia del hospital, bueno, el día de hoy se va a realizar el tema de evaluación y manejo de paciente con trauma y lesiones. Eh, Soy el doctor Jonathan Gustavo Chachaval Merco, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, cursando la maestría en Gerencia de Servicios en Salud, ya pasando el cuarto semestre y también ya como médico auditor. Pasamos al desarrollo de la clase. Bueno, es un tema muy importante y un tema tan cotidiano de la vida, ¿no? A diario nosotros prendemos el televisor, las radios, los diversos medios de comunicación y nos vamos a topar con que un paciente o con que muchas personas hayan tenido algún tipo de traumatismos, de lesiones, de accidentes, de diverso índole, ¿no? Sea automovilístico, sea laboral, incluso en el mismo establecimiento de salud. Entonces, esta imagen nos refleja, ¿no? un panorama claro de qué es lo que podría suceder, ¿no? En este caso vemos una imagen sugerente de un accidente de tránsito, que normalmente el porcentaje en la estadística nacional nos refleja que son más por fallas humanas que mecánicas, ¿no? En su mayoría. Sin embargo, estos dejan desenlaces fatales que van relacionados con nuestro tema. Como lo que nos llama la atención en este momento es determinar, ¿no? Si un trauma, si un accidente o un politraumatismo va a estar involucrado ¿en qué porcentaje, en qué medida está involucrado con la mortalidad, ¿no? Será distinto. Justo ayer tenía un paciente que acudió al establecimiento donde yo trabajo y pues estaba bajando el carro. eh, Al momento de bajar el paciente dio un paso en falso y el carro no se había detenido. El paciente cae, se golpea en la cabeza y se rompe el tímpano. El paciente vino con un sangrado profuso del oído y tuvo que ser referido, ¿no? Para que se evalúe por un otorrinolaringólogo. Y son situaciones que en muchas ocasiones nos pueden conllevar un simple golpe, una simple caída nos puede llevar incluso a perder la vida. ¿Y en qué medida? Ahora también, pero es diferente, ¿no? Una persona está duchándose en la casa, está bañándose, eh, se resbala y se golpea la cabeza o se rompe un brazo. Muchos de esos van a estar asociados con grados de mortalidad, con grados de incapacidad y con grados de, sobre todo, asociado a tiempo que va a dejar de realizar sus actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el indicador de la mortalidad y vemos que hay tres picos de mortalidad que se definen de la siguiente manera, ¿no? En los primeros 10 minutos, en las primeras horas y la mortalidad tardía, que va entre las 2 a 4 semanas. La mortalidad de los primeros 10 minutos, vamos a notar que se va a dar en lesiones irreversibles de estructuras vitales. Por ejemplo, una, una sección, ¿no? Digamos, un accidente de tránsito por choque frontal entre dos vehículos, ¿no? Por ejemplo, un tráiler con un auto, donde el piloto del auto que lleva la peor parte se impacta contra el tráiler y va a generar una rotura, por ejemplo, de columna, ¿no? Si, si, si logra la columna, la región lumbar, la región cervical o dorsal, estas vértebras protegen a la médula ósea, a la médula espinal, y al seccionarse o al romper la médula espinal, al partirse en dos, se limita el centro respiratorio, la actividad nerviosa como tal, las lesiones son instantáneas. O cuando una persona se cae de un determinado, digamos, de 10 pisos de altura, se golpea la cabeza, se rompen las vértebras cervicales, se lesiona el área neumotáxica, apnéustica, el paciente deja de respirar, llega a una insuficiencia respiratoria aguda y automáticamente el paciente va a fallecer.
son mortalidad en los primeros 10 minutos, no son lesiones irreversibles. O cuando, por ejemplo, hacen fracturas de base de cráneo, donde se va a destruir el macizo, ¿no?, del cráneo, y el paciente va a empezar a sangrar, a eliminar el líquido cefalorraquídeo por la nariz, por la boca, por el oído. Y esas lesiones son ya casi irreversibles, porque tendrías que realizar operaciones de alta magnitud, ¿no? Neurocirujanos, etcétera, y es un poco difícil. La mortalidad en las primeras horas, algo que puede quizás contenerse todavía, bueno, encontramos las hemorragias, ¿no? Y dentro de ellas, generalmente se secciona una fractura de tibia y peroné, por ejemplo, ¿no? En lo que es la altura de la pierna, vemos que hay una gran circulación, y si hay una sección, una fractura a nivel de la región medial, bueno, si es que está el paciente cercano a un establecimiento de salud, o se puede realizar maniobras como lo que es el torniquete, aunque este está contraindicado realmente. Sin embargo, se puede realizar con el manguito para tomar la presión arterial del tensiómetro, y perfundiendo por momentos sí, ¿no? Dejando que los tejidos sean perfundidos, digamos, podrías quizás contener una hemorragia, ¿no? Quizás intensa. O, por ejemplo, cuando tienes una ruptura de tabique y tienes que realizar un taponamiento anterior para poder contener el sangrado. Pero si no sabes hacer, no pones los algodones restrictivos con epinefrina al nivel de las fosas nasales, el paciente se va a desangrar, y pues puede llegar a complicarse en cuestión de horas, ¿no? Mortalidad tardía es aquella que va entre las 2 a 4 semanas, ¿no? Ejemplo, casos de sepsis, casos de fallas multiorgánicas. En estos casos, por ejemplo, la gente se está mal acostumbrando a llevar a sus pacientes que son ancianos, que ya tienen una avanzada edad, con múltiples, con insuficiencia respiratoria, neumonía, con cuadros de escaras, con cuadros de infecciones urinarias a repetición, y te lo dejan en el hospital y los tienes que atender por múltiples tiempo. A veces los tienes 1, 2 semanas, son dependientes de oxígeno, y en muchos casos, cuando llegan a los establecimientos hospitalarios, se coinfectan con otras bacterias, con otros gérmenes, y los pacientes llegan a fallecer. Pero esto a veces va a durar muchas semanas. Si nosotros vemos nosotros debemos tener en claro qué debemos hacer, cómo debemos abordar ante una situación inesperada de un traumatismo, un politraumatismo, ¿no? Nosotros debemos plantearnos objetivos. Dentro de estos objetivos podemos enumerar 4 importantes, ¿no? El primero y más importante vendría a ser el acceso rápido al punto donde nosotros debemos encontramos el accidente, ¿no? Y lastimosamente en nuestro medio un poco difícil, porque por la misma geografía, por lo que es la señal en muchas ocasiones, no nos va a permitir quizás acceder, ¿no? Porque, pero esto se ha ido levantando con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, ahora tenemos pues la comunicación con Serenazgo, SAMU, Bomberos, 106, la policía, etcétera, ¿no? Se ha ido viendo. Entonces, la idea más importante que es ubicar dónde se dio el accidente, ¿no? Y ya, bueno, tú eres una persona que quizás estás preparándote, entrenando para esto, y sientes que puedes tener los conocimientos del mundo, pero en ese momento tú te bloqueas, no sé, puedes saber mucho, pero sin embargo en ese momento ves sangre, ves demás cosas, te desesperas y dices, y ahora quiero ayudar, pero no puedo, ¿qué hago? Lo más sencillo, dar parte, ¿no? Avisar, ¿sabes qué? En tal punto, en tal zona, a tanta distancia, no sé, de un punto de referencia, ha ocurrido un accidente de tránsito, o ha pasado un derrumbe, etcétera. Con eso tú estás dando mucho, estás empezando el primer eslabón en la primera cadena. Segundo, ante tú haber alertado que algo está pasando en ese lugar, pues llegarán las personas, ¿no? Las primeras brigadas, y asimismo, en algunos casos, si va el 106 y el personal entrenado, ¿no? Se realizarán los cuidados especiales, ¿no? En el mismo lugar, que son básicamente el colocar férulas, inmovilizar el cuello, el estabilizar al paciente, si hay algo que se pueda quizás contener, comprimir y parar un sangrado, también se puede hacer. Seguidamente, una vez ya está el personal ahí, con las medidas adecuadas, respectivas, se va a proceder a qué? A realizar el traslado, el traslado del paciente
a un lugar de referencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser a un establecimiento de salud, a una clínica, puede ser al MINSA, puede ser al CIS o una clínica privada, ¿no? Finalmente, en función a la gravedad, a la magnitud de las lesiones, esta tendrá y podrá ser, digamos, tú mandas lo más cercano a ti es un centro de salud, es una posta, un nivel 1-4, que no tiene tanta capacidad resolutiva, te darán el primer soporte, el primer auxilio, pero luego tendrás que ser referido a un hospital, donde quizás haya más especialistas. Pasamos al cómo nosotros nos organizamos para asistir, ¿no? Para brindar el soporte a un paciente traumatizado o a una situación que se da de ese modo. Entonces, primero, lo primero que nosotros haremos es alertamos al sistema de emergencia de que algo está pasando, como pueden ver, ¿no? Llamar al 105, al 106, SAMU, etcétera. Incluso algunos establecimientos de salud te dan el número telefónico y te mandan las ambulancias respectivas. Activamos los recursos necesarios para poder hacer que esto se haga viable. A veces, en ciertas ocasiones, se tiene que unir la población con el sistema sanitario, ya que hay volcaduras, hay despistes y en muchas ocasiones a veces caen a profundidades, abismos, y ya no solo requieren de los rescatistas, sino también requieren de recursos humanos para poder llegar hasta ahí, grúas, etcétera. Tercero, se debe llegar al punto y se debe realizar la adopción de medidas de seguridad respectiva. No por el hecho de que quizás el accidente o el siniestro haya ocurrido quizás de madrugada y no sé, una depresión donde el acceso sea difícil y tú por querer salvar o ayudar o notar que hay personas que están accidentadas, no te vas a exponer, también tienes que tener las medidas respectivas. Pues como tú estás en una mina, estás caminando y ves que a un obrero le cae una piedra, una roca, lo aplasta, y tú no vas a quedarte, pues, o sea, de curioso. Oye, uche, le cayó la piedra a nuestro amiguito. Ay, voy a ver qué piedra será. Y en eso estás, vas, miras al techo y ¡fum! Te cae otra piedra a ti. O sea, tienes que tener las medidas respectivas de seguridad. Tienes que mirar, rodear la zona, tienes que evaluar tu grado de seguridad y asimismo tener la serenidad respectiva para poder hacer las cosas. Luego, tienes que valorar el accidente, ¿no? Ver de qué manera puedes ayudar tú y hacer las cosas. Seguimos con esta organización, ¿no? de asistencia al traumatismo, ¿no? El quinto punto, nosotros evaluamos, clasificamos y elegimos a las víctimas de acuerdo al grado de complejidad. Como van a ver, antiguamente se clasificaba pues, a las víctimas en lo que era accidentes de tránsito, por ejemplo, con tarjetas, ¿no? Y también en diversos modos, había tarjeta roja, tarjeta amarilla, tarjeta negra y tarjeta verde. Es evidente que una tarjeta negra tú le darías a un paciente que ya está muerto o está en los últimos, ¿no? Está una respiración boqueante o está a punto de ya de fallecer, ¿no? Llámese decir un paciente que está con un traumatismo abdominal, con las vísceras expuestas, con un sangrado profuso y sabiendo que en ese momento tienes el paciente ya incluso vísceras perforadas, etcétera. Es algo medio complejo, ¿no? Entonces, no vas a, digamos, a preferirlo frente a un paciente que solamente tiene una rotura de brazo, que está sangrando, pero tú puedes hacer algo más por esa persona. O una paciente que tenga una rotura de tabique, entonces no va a ser lo mismo. Vas a catalogando, ¿no? Asimismo, se brinda la asistencia inicial al paciente, ¿no? Reconociendo el estado inicial y estabilizando, como les vuelvo a repetir. Para eso tienes que hacer un chequeo general indistintamente del escenario, sea accidente, sea caída, golpe o escenario o evento adverso, pues el paciente tú tienes y debes evaluarlo
por completo. No hay mejor forma de hallar un buen diagnóstico evaluando al paciente. A veces por hacerlo rápido, a veces por apresurados, se te escapan ciertos detalles. Quizás eh, tienes que quitarle la ropa, desvestirlo, cortar para poder ver y analizar todas las zonas del cuerpo. Seguidamente, una vez identificada cada zona, ve si hay cortes, si hay escoriaciones, si hay traumatismos, incluso hay deformación de huesos, hay sangrado profuso, sangrado activo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Primero reconoces en un primer momento y luego estabilizas. Si el paciente ves que tiene un sangrado activo, entonces, por ende, ¿qué te quedará hacer? De esos sangrados, contener lo que es el sangrado y siguiente estabilizarlo. Pero ¿cómo lo estabilizas? Tendrías que hidratarlo. Si es sangre activa, pues tendrías que buscar el foco. Si es quizás por corte de cuero cabelludo, una pequeña vena o arteria está sangrando, pues buscas hacer un punto hemostático cruzado, pero al mismo tiempo tienes que hidratarlo, ¿no? Poner un clorurito, poner un macel, ¿para qué? Para mantener el volumen. Segundo, una vez pasó el primer check, la primera evaluada, vas a un reconocimiento secundario, ¿no? Ese reconocimiento secundario es para ver cosas ya menos importantes, ¿no? O sea, el paciente quizás tenga un pequeño corte, quizás mm, de piel nada más, que no involucra tanto riesgo, o quizás algún tipo de contusión o golpe, pasa a un segundo plano, ¿no? Y finalmente, el transporte, que debe ser importantísimo. Seguidamente, podemos nosotros notar, eh, podemos ver que la atención del paciente tiene preferencia eh, sobre la desincarceración, salvo que el retraso en practicarla ponga en peligro la vida de la víctima o de los asistentes, ¿no? O sea, en este punto nosotros tenemos que ver que cada persona, cada integrante digamos, del accidente, pueden ser una, pueden ser varias, ¿no? Y nosotros no podemos dejar por el hecho de que eh, debemos tener bien claro dos conceptos, qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la emergencia es todo evento adverso, suceso o acción, acontecimiento indeseable que pone en riesgo la vida de modo inmediato. En cambio, una urgencia es todo evento adverso, suceso o acontecimiento potencialmente indeseable que pone en riesgo la vida del paciente, pero no de manera inmediata, o sea que te da chance de poder tener un cierto tiempo para poder revertirlo, pero eso no significa que si tú dejas pasar mucho tiempo, esto una urgencia puede convertirse en una emergencia y no se debe dejar de pasar mucho tiempo. Entonces, dentro de las fases de la atención a un paciente politraumatizado, nosotros tenemos que realizar en el siguiente orden, ¿no? Primero, establecemos las medidas de seguridad. Llámese, un paciente ha sido atropellado, caminaba por la autopista y vino como me ha pasado, como nos ha pasado, ¿no? Justo, ten- justo tenía el otro día, llega a casa, al hospital, un paciente, un accidente medio curioso. Era un señor que se encontraba en la autopista, los mecánicos arreglaban sus neumáticos y vino un loco al volante con una moto lineal y prácticamente lesionó a tres personas, a los dos ayudantes, dos mecánicos y al dueño del vehículo del cual era reparado. Tal es el caso que casi uno le fracturó la muñeca, el otro la pierna y así. Entonces, sin embargo, negligencia de ambas personas, porque, o sea, uno puede tener un taller, pero no puede trabajar en la pista. Es de circulación, de un continuo flujo
flujo circular continuo. Entonces, entonces, como mencionábamos, entonces, en esos 6 pasos que nosotros vamos viendo, primero establecemos las medidas de seguridad. Les contaba ese ítem, ese punto, ¿por qué? Porque de nada vale que nosotros, digamos, queramos asistir o socorrer a un paciente, indistintamente sea el escenario del traumatismo, si es que, por ejemplo, nosotros, el accidente ocurrió en la autopista, en la acera, en la carretera, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos primero poner conos de seguridad, poner cinturones si es posible para poder proteger la zona. Claro que de eso se encarga la policía, ¿no? Porque a veces cuando son accidentes automovilísticos, la policía ve y resguarda ciertas zonas. Asimismo, pasamos por una etapa de reconocimiento primario y estabilización. Tercero, el rescate. El cuarto, reconocimiento secundario. Cinco, derivación, transporte. Y sexto, revaluación continua. Cuando nosotros pasamos al establecimiento de medidas de seguridad, ¿no? Es el primer ítem. ¿Qué hacemos? Evaluamos las condiciones generales del escenario, como yo les mencionaba. O sea, en qué escenario estoy, en qué contexto yo estoy. Si en la zona yo debo acordonar, debo poner triángulos de seguridad, debo poner algún tipo de cuerdas, avisos, etcétera, aunque sea por último cemento, no sé lo que fuera, para poder yo socorrer o brindar la primera atención. Segundo, identifico los riesgos y potenciales peligros, porque si es que yo me pongo a socorrer, me pongo a ayudar y sin embargo yo no estoy coberturando, no estoy protegiendo la zona donde se ha suscitado el accidente, donde se ha suscitado el traumatismo respectivo, me expongo a peligros potenciales que son indeseables. Asimismo, se yo debo generar condiciones que garanticen la seguridad, ¿no? Por ejemplo, también llámese ustedes como son personal de salud y trabajan en las minas, etcétera, o donde vaya a ser, igual, cuando se desprenden grandes bloques de piedra, ¿no? Y ha aplastado a ciertos obreros, o ha habido derrumbes o explosiones, se acordona, se da parte y se debe brindar un perímetro a la redonda donde se deba tener mucho cuidado y evitar exponer a los demás. Según el último paso en este área es, pues, identifico a las víctimas y cómo yo accedo a ellas, ¿no? Si es, puedo ver cuántas víctimas son y cómo llego a ellas. Si el acceso es fácil o debo de solicitar algunos medios necesarios como maquinarias, como no sé, materiales que me puedan permitir llegar a acceder, porque en ciertas ocasiones hay derrumbes, hay caídas a abismos profundos, si no es uno por más voluntad que tenga, por más propósito que tenga, ¿no? Ímpetu, yo bajo, pero pues no vas a ser tan loco de agarrar y bajar de una pendiente, te caes, te golpeas la cabeza y puedes hasta fallecer. Sin embargo, uno debe tener los materiales respectivos. Siguiente, nosotros pasamos a la fase de reconocimiento. El segundo es la fase de reconocimiento primario y estabilización. En ese proceso, nosotros, ¿qué compete? ¿Qué desarrollamos? Aplicamos la famosa regla de los ABC. ¿Qué es el ABC, el famoso y gran conocido el ABC? Uno, apertura de la vía aérea y control cervical. Este viejo modo, forma de evaluar, que es útil hasta la actualidad, nosotros vemos, ¿no? A de apertura, la B de respiración, la C de circulación, D se evalúa el estado neurológico y la E de exposición, ¿no? Al paciente. En la A es ver, ¿no? Si el paciente respira o no respira.
¿Qué es lo más importante en este caso? Ver lo que es en la región cervical. Por eso es que en muchas ocasiones todos los pacientes que tienen, están en el área de primeros auxilios, en las ambulancias, los paramédicos, los médicos, que tienen en cuenta, siempre van con su collarín cervical. ¿Para qué? Para ponerlo y regular, garantizar, permitir que la vía aérea esté permeable, que se pueda respirar. Es tan vital porque, ya les mencioné, uno, la médula espinal es el centro, contiene muchas terminaciones nerviosas y romperla, lesionarla, seccionarla, nos dejaría con muchas secuelas neurológicas hasta cuadriplégicos. Es más, una sección de médula ósea, o sea, un corte, una rotura nos puede permitir hasta la muerte, ¿no? En la respiración, pues contabilizar, ¿no? Normalmente la respiración en una persona adulta es de 12, de 12 hasta de 12 a 16, de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿no? Estamos considerando en valores normales. Y esto es, pues, oscilante, porque es distinto a nivel de neonatos, de pacientes pediátricos, de pacientes adultos. Esto varía, ¿no? En unos casos van de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y en la etapa neonatal, pediátrica, es muy diferente. Pero mientras conozcamos los parámetros normales, esto nos va a ayudar a manejar bien seguidamente lo que es la circulación y control de hemorragias. Para eso, nosotros debemos revisar de manera rápida y exhaustiva todo lo que es el cuerpo, ¿no? Tanto la cara anterior como posterior, y poder ver si es que hay un tipo de corte, hay un vaso sangrante, sea la cabeza, alguna parte del cuerpo. Por cierto, la cabeza es un cuerpo muy sangrante, es un área del cuerpo que es bien sangrante, ¿no? Muy sangrante. Es muy sangrante porque cuando nosotros podemos apreciar, yo, de todos los, de todas las partes que he podido suturar en la experiencia que tengo, la cabeza es la que sangra más, se llena rápido, ¿no? Por la múltiple cantidad de vasos que hay, por la múltiple variedad de cosas que tenemos. Seguidamente, nosotros podemos apreciar la desvaloración del estado neurológico, ¿no? En eso nosotros podemos apreciar que es la famosa escala del score de Glasgow, que evalúa tres parámetros, que es la parte de la apertura ocular, de la parte verbal y de la parte motora. Como nosotros podamos ver, la parte, el score de Glasgow tiene dos puntajes extremos, ¿no? 3 es el mínimo y 15 es el máximo, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a evaluar en la parte neurológica cómo va, ¿no? Es bien bonito este juego porque, por ejemplo, cuando nosotros podemos ver que el paciente no hay apertura ocular, le pones 1. Cuando hay apertura ocular al dolor, le pones 2. Cuando hay apertura ocular al llamado o al estrés, y si tú le pones la apertura ocular de manera espontánea, ves que el paciente abre los ojitos, abre y juega, es 4. Y así va sumando, ¿no? Entonces, esto nos permite hallar y ver cómo el paciente está respondiendo, ¿no? El estado frente al cual nos exponemos. Cuando el score de escala de Glasgow es menor de 8, el paciente amerita lo que es ya intubación, porque el paciente ya no puede respirar por sí mismo. Y por último, la E es exposición del paciente. ¿Cómo lo vemos, no? Si vemos en cuanto al control hipotermia y la temperatura, que eso se puede irse manejando. Seguidamente vamos a ver que en la A desarrollamos, ¿no? Qué interesante. El A es de qué? De apertura de vía aérea, ¿no? O control cervical. ¿Qué se debe analizar? ¿Qué se debe revisar en este punto, no? Nosotros debemos sospechar, siempre pensando en lo malo, ¿no? Que hay alguna obstrucción de vía aérea y que esta pueda causar una muerte evitable. En este sentido, como nosotros vemos, hay casos donde mucha gente, por el sangrado, a veces se lesiona alguna pieza dentaria, una contusión de nariz, de cara, alguna parte del área facial, y a veces pues hay un sangrado interno, entonces se acumula ciertos trozos de coágulo que van a llegar a nivel de la región de la glotis, del epiglotis, y se puede pues taponarlo incluso, ¿no? Y te puede llevar a que te asfixies.
o incluso en la misma boca, ¿no? Que son trozos tan grandes que puede llegar a, puede llegar a complicarse. Asimismo, eh, tenemos que, ¿qué parámetros analizamos en la vía aérea de un paciente? Uno, primero debemos, la apertura de vía aérea se evalúa en todo paciente, tanto consciente o inconsciente, ¿ya? Vemos los movimientos respiratorios que sean mínimos o ausentes, pero para eso a veces nos guiamos no solo es escuchando, sino también al hablar, al verlo. El paciente cuando está respirando vemos que la caja torácica, el diafragma hace movimientos de contracción y relajación, y vemos que es como si fuera un desplazamiento del área torácica. Asimismo, encontramos que si el paciente no respira, está agitadísimo, o si el paciente no se siente ni la respiración, o el paciente emite sonidos al respirar, es el famoso estridor. Entonces, solo hay una seguridad absoluta de vía aérea permeable en pacientes conscientes, el paciente que habla, ¿no? O sea, si el paciente habla y te responde, es que está garantizando y asegurando una vía aérea permeable. Asimismo, podemos notar de que es el primer escalafón y que debemos tener en cuenta, ¿no? Bien atentos. Es más, si es que quizás no puedas, lo óptimo es pues que un paciente pueda estar con su saturómetro, pulso oxímetro, ¿no? U otro que nosotros podamos ver vía visual o auditiva con un estetoscopio. Vemos otro paciente que tiene maniobra de elevación mandibular. En este caso, pues es hiperextender el cuello, ¿no? Agarramos el cuello y lo hiperextendemos, ¿no? ¿Para qué? Para poder nosotros a garantizar de que el paciente, si tiene algo, nos permita visualizar algo debajo que esté al nivel del fondo de la boca. Y bueno, pues si nos permita, digamos, la maniobra que hace ese paramédico, pues es buena, ¿no? Sin embargo, yo sugeriría a la vez que al realizar esa maniobra también pues tener un objeto aislante, puede ser una madera, una maderita o algo, ¿no? Porque a veces en estado de inconsciencia los pacientes tienden a morder y quizás te pueda lesionar ahí también. Pero si tienes la pericia respectiva, pues adelante, ¿no? Muchas ocasiones hay gente que solamente se ha desmayado y ha caído inconsciente, pero no por sangrado, no por caídas ni traumatismo, simple y sencillamente el paciente estaba comiendo su parrilla y al mismo tiempo ¡plac! Se atragantó con una porción de carne y, ¡plac! Y le falta el aire. ¿Qué hace el paramédico? Agarra, pone el dedito, quita el fragmento de carne y el paciente pues rápidamente se recupera. Nosotros debemos sospechar, ¿cuándo sospechamos que un paciente ha tenido lesión a nivel de la columna cervical? Eso debemos sospechar en todo paciente que está inconsciente. En todo paciente que tenga un traumatismo craneal, un traumatismo de cara, o todo traumatismo que se encuentre por encima de las clavículas. Asimismo, en todos los pacientes que hayan tenido accidentes de gran velocidad, accidentes automovilísticos, accidentes como moto, bicicleta y también pacientes que han caído a precipicios y pacientes ahogados. Apertura de vía aérea con control cervical. Apertura de la vía aérea, vemos en este punto, ¿no? El primer punto que vemos es la elevación mandibular, ¿no? Como veíamos en la imagen. Podemos colocar la cánula de Gödel. También nosotros podemos tener un aislamiento definitivo de la vía aérea, ¿no? Si existe alteración de la conciencia, si presenta fases de agitación y si existiese patrones de respiración inestable. En este tipo de casos nosotros incluso nos animaríamos hasta intubar al paciente. Ahora, si bien es cierto, también existen pacientes que tienen accidentes y son muy responsables y pese a todo,
por la magnitud del impacto, por el golpe, etcétera, se tiene que pues retirar dispositivos como algunos llevan casco, rodilleras, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la secuencia, Karim Alves, ajá, por supuesto, la secuencia CAB, ¿no? Sí, sí, es cierto. Se realizará, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros retiramos el casco, en qué situaciones, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, no va a ingresar a una institución hospitalaria o establecimiento con un dispositivo que no sea, que le impida, ¿no? Tener una respiración adecuada. Para retirar este tipo de casco, como se puede apreciar, se requiere la presencia de dos personas, como se puede apreciar ahí, ¿no? Vemos que uno extiende, jala los extremos y el otro está hiperflexionando lo que es el mentón para así evitar algún tipo de daño. Vemos que ya se va logrando con éxito, ¿no? Pero bajo la ayuda de las personas. Ojo, pero si se dan cuenta, después de ello, automáticamente lo que es importante es la colocación del collarín cervical. Pasamos al siguiente ítem, al B, que era de la ventilación. Para eso es importante que si un paciente queremos que regule o esté bien, debemos de comprobar si la frecuencia respiratoria es de calidad. De nada vale que un paciente esté respirando, pero siempre y cuando este paciente esté con taquipnia, o sea que quiere decir que la frecuencia respiratoria está muy elevada, o con bradipnia, ¿no? Que esté con una respiración muy lenta, muy apagada. Ambos extremos son malos que nos indican que algo está mal. Asimismo, debemos valorar la movilidad torácica, ¿no? Como yo les decía, no solo escuchando con el estetoscopio, o no solo poniendo el oídito al costado de las fosas nasales, sino simple y sencillamente, como te das cuenta, tú tan solo al ver que hay una variación, el tórax se desplaza, nosotros notamos que hay también algún tipo que el paciente está respirando, ¿no? Al inspeccionar, o sea, al ver, al palpar, al tocar, ¿no? Generalmente cuando tú realizas el examen físico a un paciente al pulmoncito, se hace la maniobra de percusión y cuando tú percutes vas a encontrar un timpanismo. Eh, Se puede administrar oxígeno al 50%, ¿no? En caso de que el paciente esté con dificultad respiratoria. Sospechamos de lesiones torácicas que supongan riesgo inminente de muerte. ¿En qué casos? ¿En qué caso yo debo pensar que una lesión a nivel respiratorio me puede conllevar a muerte? En tres escenarios que son clásicos, como por ejemplo el neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax a tensión, por así decirlo, eh, se lesiona cierta parte del pulmón, sobre todo a nivel de la pleura, la capa más externa, donde estas se llenan de aire, ¿no? Se llenan de aire y hacen que el pulmoncito lesionado, deje de realizar la perfusión adecuada, la ventilación adecuada, y solamente funciona el otro pulmón, ¿no? O sea, digamos, lesionas el pulmón izquierdo y solamente va a funcionar el pulmón derecho. Pero por física, por lo que es el mecanismo, la tráquea se desvía hacia el lado sano, ¿no? Y hace que hay un proceso de dificultad respiratoria, pero simple y sencillamente con una toracotomía o con la punción de una aguja, tú le puedes salvar la vida a ese paciente. El taponamiento cardíaco es cuando hay gran cantidad de sangre, como mínimo 200 mililitros a nivel del pericardio se va acumulando, o un litro y medio, y esto genera que el corazón pueda tener dificultad al bombear la sangre. Asimismo, un hemotórax masivo, ¿no? Que es un sangrado pues, profuso, un sangrado abundante. Seguidamente nosotros podemos ver la circulación, ¿no? Esto es importante porque acá nos ayuda y nos da el punto de que debemos ver cómo va la circulación sanguínea, cómo va el sistema sanguíneo. Y nosotros, ¿cómo podemos contener, controlar las hemorragias? Pues muchas de estas hemorragias son controladas o contenidas con eh, compresiones nada más, pero en muchos casos no. Tenemos la variación del estado,
¿Cómo valoramos este estado? Una forma indirecta de valor es con la frecuencia cardíaca, ¿no? Que por cierto, un valor normal es pues de 60 a 100 latidos por minuto. Más de 100, pues estamos en taquicardia, y menos de 60 estamos en bradicardia, ¿no? Entonces, si ambos extremos, como ya les mencionaba, también son malos. Otra forma de valor es con los pulsos periféricos. Ahí tenemos el pulso pedio, el pulso popliteo, el pulso carotidio, ¿no? También otra forma de valor es el llenado capilar. El llenado capilar, ¿cómo evalúas? Cuando tú aplastas la base de las uñas y hay una variación de color. Cuando tú aplastas, como que la raíz de las uñas, de los dedos, vas a notar que cambia de coloración, se hace blanquecina cuando tú aplastas. Si ahorita todos pueden tocarse el dedito, se aplasta la raíz de las uñas, ¡pum! Y cambia de color. Ese cambio de color entre blanco y que vuelve y la sangre reperfunda nuevamente, no debe ser mayor de 12. Si es que ese cambio de coloración de blanco al estado normal es más de 2 segundos, estamos en serios problemas. Quizás hay un sangrado por dentro. No solo el color y temperatura corporal también de la piel. Exploración neurológica, como yo les mencionaba, esto es importantísimo, es útil en la exploración neurológica hablar del score escala de coma de Glasgow. En este caso, como les mencionaba, vamos a evaluar lo que es los ojos, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El examen pupilar vamos a encontrar, pues, en cuanto al tamaño, simetría y reflejo de luz, ¿no? Esto es lo que yo les hablaba y esto quisiera que por lo menos se lleven y tengan claro esta noche, ¿no? El score escala de coma de Glasgow, ¿no? Esto es un parámetro de evaluación neurológica que tiene 3 puntos importantísimos: apertura ocular, respuesta verbal y motora. Como podrán ver, el puntaje mínimo es 3, 1 por cada ítem, y el máximo es 15. Ahora, de este estado nosotros nos guiamos para tomar decisiones. Si el paciente encontramos con una escala de Glasgow que está entre 13, 14 y 15, decimos que el paciente está, pues, o sea, un compromiso leve, ¿no? Si lo encontramos un 2 del 8 al 12, pues es moderado, ¿no? Y menos de 8 y es severo. Y esto nos permite tomar decisiones, porque si yo a un paciente lo encuentro con una escala de Glasgow menor de 8, yo automáticamente el paciente, yo debo indicar intubación, porque el paciente ya no puede respirar por sí mismo. Ahora, al desarrollar cada ítem, nosotros podemos notar, si el paciente abre los ojos de manera espontánea, le pones un valor de 4. Si el paciente abre los ojos cuando tú le dices, hey, Pepito, abre los ojos, cierra los ojos, te hace caso, le pones 3 puntos. Si el paciente recién abre los ojos cuando tú le estimulas al dolor, o sea, lo jalas, no sé, le jalas la pestaña, no sé, recién en ese momento abre los ojos, le pones un puntaje de 2. Y si el paciente por nada del mundo te abre los ojos, le pones 1. Seguidamente, en la respuesta verbal, si el paciente está orientado, hey, ¿cómo te llamas? Carlos. Ah, muy bien. Puntaje de 5. Si al paciente le preguntas, hey, ¿en qué año estamos? A 1983. Como que es consciente pero está confuso. Le das un 4. Palabras inapropiadas, ¿no? ¿Dónde vives? Júpiter, ¿no? O palabras inapropiadas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Llave. No sé, ¿cuál es tu apellido? Piedra, no sé, o sea, cosas que son inapropiadas, o sea, que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Qué has comido? Azufre, o sea, no tiene sentido, ¿no? Palabras incomprensibles, cosas que no puedes, digamos, balbuceos, formas de repente, no, ¿cómo te llamas? O sea, no sé, que te responda algo así, ¿no? O sea, es algo incomprensible. Le pones un 2. Y si el paciente no te responde pese al estímulo doloroso, etcétera, le pones un 1. Con respecto a la respuesta motora, ¿no?
Si el paciente tú lo examinas, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Levanta la mano derecha. ¿Te hace caso? Le pones un 6. Si tú le preguntas, no te hace caso, recién le aplastas y al dolor mueve la mano, le pones 5. ¿No? Si el paciente, digamos, pese a que tú no, digo, no, el 5 es cuando tú le dices, "Hey, ¿dónde te duele?" Y te indica, no, me duele en el estómago, me duele, no sé, te indica si le duele en el corazón con su dedito. Pero si tú le dices, le aplastas, digamos, ¿dónde te duele? ¡Pah! Y no te hace caso. Pero tú, por ejemplo, normalmente nosotros cuando evaluamos a pacientes neurológicos, normalmente si al paciente tú cuando estamos nosotros evaluando neurológicos y no nos responden, no nos hacen caso, tendemos a aplastarle los pezones. Y a veces cuando tú aplastas esa zona, recién agarran y te botan la mano. Ahí le pones un 4. Luego hay dos maniobras, ¿no? La flexión inapropiada o famoso movimiento de corticación. O sea, todos los miembros están flexionados. Y por último, el otro es el famoso movimiento de extensión, o también llamada uno es, el 3 es de corticación y el 2 es de descerebración, cuando todo está extendido. Imagínense, ¿no? El 3 es todo está flexionado, las manitos, los pies, etc. En cambio, cuando le das un puntaje 2 es extensión, descerebración. Y uno es cuando ya no hay respuesta alguna. Luego, cuando estamos en la fase, en el punto E, cuando hablamos de la exposición del paciente, ahí nosotros pues, vamos a ver que se está evaluando la temperatura corporal. Y vamos a notar, ¿no? Que cortas, es necesario que tú para evaluar y ver todo cómo va la situación en sí, no te interese cortar la ropa del paciente, no te interese, digamos, ver, porque tienes que descubrirlo. Tienes que ver rápidamente las dimensiones de las lesiones. A veces, hasta cuando hay impacto de bala, cuando, digamos, hay una lesión por proyectil de arma de fuego, muchas veces solo se conoce el orificio de entrada, pero más no el de salida. En algunos casos, el proyectil puede quedarse adentro, pero en otros, cuando tú ingresas, el orificio de entrada es tan pequeñito, pero el de salida es grandote. Luego también debemos proteger frente a la hipotermia, ¿no? Debemos utilizar mantas, utilizar cobertores que sean a temperatura adecuada y evitar así que el paciente pueda dañarse. Debemos preservar la vida sobre la función, ¿no? Fases de la atención inicial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya hemos hecho el establecimiento de medidas de seguridad, hemos hecho el reconocimiento primario y estabilización, ahora nos toca el área de rescate, inmovilización y explicación, ¿no? Vamos en el punto 3 de la fase de atención inicial. El rescate, como pueden ver, como pueden apreciar, existen equipos multidisciplinarios, ¿no? Que nos van a ayudar a realizar este proceso, este procedimiento. No solo están los bomberos, está el personal de SAMU, etc. La desencarceración, pues es quitar, es retirar al paciente, ¿no? De la zona donde se encuentra, ¿no? Por lo general, ¿qué se debe hacer? Es evitar el menor daño posible. Y si el paciente, suponiendo, ingresa con un fierro atravesado o con algo incrustado en el paciente, ¿qué se le debe realizar? Pues lastimosamente tienes que ver la forma de unirte, la forma de inmiscuirte en el rescate, pero a la vez, si el paciente está atravesado una barra metálica en alguna parte del cuerpo, pues con eso tiene que ir al hospital. No puedes retirar tú algún objeto incrustado dentro de él, porque eso puede conllevar a sangrado, y es más, quizás por el mecanismo de sangrado, pues todo estaba ahí,
está coagulando, se está conteniendo, ¿no? Pero tú le quitas la vara, le quitas el metal, le quitas el instrumento al cual esté pues expuesto este paciente, un fierro, lo que fuera, tú lo puedes matar, ¿no? Pero con el objetivo, tú querías ayudarlo, pero complicaste. Porque al quitar algún fierro, alguna vara de metal, se activa el sistema de sangrado, se contamina todo, salen los fluidos, te haces una sepsis, shock séptico, una hemorragia y igual te complicas. En el rescate, ¿qué debemos hacer? Pues, uno, inmovilizamos a los pacientes. ¿Bajo qué criterios? Uno, siempre como primer parámetro, tú paramédico, tú personal de salud, que debes tener en cuenta siempre llevar a la mano un collarín cervical rígido. ¿Para qué? Para estabilizar el área ventilatoria y respiratoria. Seguidamente utilizarás férulas, ¿para qué? Para inmovilizar posibles fracturas potenciales, eh, lesiones de órganos sensibles. Es bien, tú puedes romper, te puedes romper el hueso más largo, que es el fémur, y es un hueso, digamos, una fractura desplazada, que te ha generado astillas, pero por ahí están pasando lesiones, el tejido vasculonervioso, una vena, una arteria, un nervio. Por ahí cortas el hueso, corta una arteria, un veno, un nervio, el nervio, pues te puede dejar paralítico, incluso hasta generarte un posible daño, ¿no? Por un sangrado profuso de una arteria o una vértebra. Para eso utilizamos las férulas. Hay camillas, ¿no? Hay camillas de diversos tipos, ¿no? Improvisar colchones de vacío y férulas de extremidades. ¿Cómo movilizas? Ahí tenemos los collarines cervicales de diversos modos, de todos los materiales y también de los diversos precios, ¿no? ¿Para qué? Para proteger sobre todo, ¿qué es? La columna cervical, para mantener regular el área neumotáxica y amniótica y asegurar la ventilación respiratoria. Muchas veces el paciente sufre traumatismos intracraneales, traumatismos de columna cervical, y puede estar fracturada, puede estar solamente fisurada, mal llamada ese término, la vértebra, y tú al movimiento de extenderlo, movilizarlo o girar el cuello, ¡plá! Que está apenas fisurada y ¡pum! Lo rompes. El paciente, en vez de ayudarlo, lo complica si se muere. Pero para eso nosotros garantizamos, buscamos tener un collarín cervical. El objetivo fundamental es garantizar, permeabilizar una vía aérea adecuada. Ahí vemos cómo se van las células de Kendrick, que por cierto es raro, muchas pocas instituciones lo tienen, ¿no? Ahí vamos improvisando con las camillas, con el sistema de correas. Ahí los famosos colchones al vacío, células de extremidades, ¿no? Que eso nos ayudan a inmovilizar ciertas zonas del cerebro, ciertas zonas de las extremidades, para poder, sobre todo, evitar dañar el tejido vasculonervioso, ¿no? Porque hay arterias, venas, arterias de gran calibre, venas de gran calibre que nos complicarían, ¿no? Se rompe la vena femoral, se rompe, digamos, la arteria aorta. Imagínate, por la fractura de un, no sé, a nivel de alguna extremidad o a nivel torácico, y estamos en serios problemas. La explicación, como ya veíamos, es retirar al paciente de la manera más cuidadosa, de la manera más adecuada, del lugar, de la zona, sea el vehículo, sea el área donde se haya accidentado el paciente, de la manera más, si se podría decir, um, cuidadosa, más meticulosa, ¿no? Si sale el paciente con su fierro incrustado en la cabeza, tendrá que salir así, corto los extremos del fierro y me lo llevo así. Como ya les mencioné, yo no voy a ser tan valiente, tan genial. No, mi amigo se ha incrustado un fierro en la cabeza.
Yo le voy a ayudar, ¿ah? Ya, ven, ven acá, amigo, yo te jalo el fierro, pla, de lo que estaba vivo, un poco consciente, plan, llevo al hospital muerto. Hay que ser muy meticulosos, hay que ser muy cuidadosos. A veces la vehemencia, el ímpetu, a veces predomina sobre la razón y nos lleva a tener efectos indeseables y hasta conllevar a la muerte. Vemos ahí la movilización rápida de emergencia o maniobra de Reuteck, ¿no? Uno podría hacer este tipo de maniobras si se cerciora, se garantiza pues que el accidente haya sido de una magnitud leve, pues, ¿no? Porque ya si estamos hablando nosotros que nosotros debemos tener un collarín cervical. En este caso, esta maniobra improvisa un collarín cervical, como si ustedes pueden apreciar, la mano izquierda del paciente, del ayudante del naranjado, en ningún momento de su rescate ha perdido la disposición y la forma. Simula, asemeja un collarín cervical, tanto en el asiento como en el piso. Pero hacerlo solo, hacer bajo esa medida, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero también, si no tienes nada, en esos casos entro, ¿no? Si hago algo, no hago algo, y si no tengo nada. Es fácil decir cuando tú tienes tu ambulancia, tienes los implementos adecuados, los materiales respectivos. Pero hay ocasiones donde tú te vas a encontrar en medio del monte, cuando vas a estar en ciertas zonas donde no encuentras nada en absoluto. Y tendrás que valerte de maniobras como la maniobra de Reuteck, donde simulas, asemejas un collarín cervical con la mano, ¿no? Como pueden apreciar, en forma de C, en todo momento mantiene la disposición de un collarín cervical, asimismo agarrando la mano, ¿no? Como soporte, como sostén. Seguidamente pasaremos al ítem número 4, que es el reconocimiento secundario. En el reconocimiento secundario nosotros vamos a poder ver que ya son cosas groseras, como comúnmente se le llaman, se le dice, ¿no? O sea, un hematoma, si pueden apreciar, si bien es cierto, el paciente está en una camilla ya, se evidencia que a nivel del muslo izquierdo hay un hematoma grandísimo, grande, de dimensiones, pues será, ponle acá 15 centímetros por 10 centímetros, 15 centímetros por 8 centímetros, son hematomas. Si nosotros vamos ascendiendo, vamos a nivel a nivel del flanco izquierdo y parte de la fosa ilíaca izquierda, un hematoma también grande, ¿no? A nivel casi en esa zona del abdomen. Pero eso, no, pues, o sea, el hematoma es producto de si bien es cierto, es sangre que se acumula en el tejido celular subcutáneo, eso pues no le va a conllevar a la muerte, no le va a generar, digamos, algo tan marcado, ¿no? Si bien es cierto, sí es necesario, amerita una evaluación, amerita una segunda evaluación, pero yo no voy a preferir evaluar un hematoma a, no sé, a tener que poner una férula porque tiene una fractura a nivel de la pierna izquierda. Entonces, eso sí, por eso que es una revisión secundaria, ¿no? En un reconocimiento secundario nosotros vamos a realizar ya lo que es la historia clínica, donde se toma datos del paciente y datos del accidente, ¿no? Porque en este sistema sanitario, como ustedes podrán ver lastimosamente, estamos pues, en una sociedad, pues, en cierto modo informal, ¿no? Hasta quizás uno en muchas ocasiones, a veces en ciertos momentos, no cumple todos los parámetros que dice el orden correcto, la policía, etcétera. ¿Por qué? A veces manejan sin cinturón de seguridad, sin SOAT, sin revisión técnica, sin documentos establecidos, ¿no? Ahora, con respecto a los datos del paciente, pues es evidente, todos como mínimo deben portar su DNI, ¿no? Pero ¿qué pasa en la realidad? Ingresa el paciente, ha, ha ocasionado un accidente el piloto ha ocasionado a una fractura de fémur a una abuelita de 80 años. Y lastimosamente, como es un accidente de tránsito, lo debería cubrir el SOAT. Pero el ocasionante, la persona que ha ocasionado ello, no tiene SOAT.
o se ha vencido, o no tiene los papeles en regla, ¿quién es el perjudicado? El paciente, aquella abuelita de 92 años. Y este paciente, lastimosamente, requiere operación, requiere medicación, y el conductor a veces ni plata va a tener, pero tampoco se le puede atender por el MINSA porque el SOAT debería cubrir, y todo es un dilema, ¿no? Entonces, deberíamos poner una mano al pecho y sensibilizarnos, ¿no? Empezar por nosotros mismos, ¿no? De tener los documentos, papeles en regla, para así poder sugerir, orientar e incluso exigir a ciertas personas, ¿no? Seguidamente nosotros realizamos el examen físico. Vemos a nivel de lesiones en cabeza, en cuello, a nivel del tórax, abdomen, pelvis, en la espalda que encontramos, en las extremidades, ¿no? Y la evaluación neurológica que ya han visto en las diapositivas, igual yo se los voy a pasar, encontramos el score de coma de Glasgow, que es importantísimo. En la cabeza, ¿qué valoras? Pues en la cabeza ves el cuero cabelludo, que por supuesto esta zona es bien sangrante. Hace un día, pucha, empecé a suturar y cómo suturaba, y una venita que chorreaba y chorreaba y chorreaba, así, como chisguete. Tienes que hacer puntos hemostáticos cruzados. Y a veces es tanto un pequeño corte que toda la cara está ensangrentada. Lo suturas y se calmó. Ves los ojos, si ojo que estamos en salud, si ves, han escuchado el famoso signo de mapache. Si tú ves signo de mapache en los ojitos, que es pues como el mapache, ¿no? Esa coloración esa forma o predisposición con un color azulado o algo así del paciente, es un signo premonitorio de muerte. En los orificios vemos también, ¿no? A veces puede haber otorragia, sangrado del oído. En las fosas nasales, si hay sangrado profuso, epíxtasis. En la boca, maxilares y así mismo, ¿no? Dentro de los procedimientos vamos a poder, pues, que tenemos que realizar aspiración de secreciones, ¿no? En el reconocimiento secundario también podemos apreciar, vemos el cuello. ¿Qué es inspección? La parte visual. Hay heridas y constitución yugulares cuando la vena, la yugular, la carótida o la arteria carótida, cuando están pasando por ahí, si hacen, digamos, tú palpas, pulsas y se siente un latido fuerte. Busca en la región carotídea y tócate los vasitos circulantes, son intensos. A la palpación de si hay crépito, si hay dolor. ¿Qué procedimiento utilizas ahí? Colocación de collarín de Filadelfia. A nivel de tórax, es sencillo, ¿no? ¿Qué haces en tórax? Inspección, que es ver, ¿no? Es de manera, es una chequeada rápidamente. Tú ves el tórax, no hay nada, ves que está el tórax, hay contracción, hay una contracción, hay una relajación del diafragma, normal, bien, excelente, el paciente está respirando. No veo cortes, no veo lesiones, no veo hematomas, no veo deformación, excelente. Pero si tú palpas y tocas, ¿qué te dije? Cuando tú palpas, a la percusión, al movimiento de percusión, se debe escuchar un ruido timpánico. Nos indica que el pulmón está yendo bien ahí. Sin embargo, tú percutes y te sale un sonido en mate, quiere decir que hay un sangrado. Y si hay sangrado, preocupémonos porque puede haber un hemotórax, sangre en el tórax. Y eso es de múltiples causas que nos podría conllevar a descompensaciones y hasta la muerte. Procedimientos, cubrir heridas con una gasa, siempre y cuando estas sean superficiales, ¿no? Pero si son delicadas y complejas y que nos conllevan a hipotensión arterial, a dificultad respiratoria, tendríamos que nosotros pedir una ecografía como mínimo para descartar en qué zona, en qué foco hay un sangrado, o incluso una tomografía nos podría ayudar, ¿no? A nivel de abdomen y pelvis es igual, inspección, ¿qué ves? A nivel del abdomen, si hay cortes, hay rasgados, hay hematomas, contusiones, si hay deformación. A nivel de la palpación, igual vemos ahí que en la palpación tocas y ves puntos dolorosos, ¿no? Ves puntos de apéndice, de vesícula, ves, en este caso, cuando son traumatismos, es diferente, es inespecífico porque se puede colocar en cualquier lado. Generalmente el abdomen tú lo divides en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. O también hay otra forma de clasificar los cuadrantes en 9, ¿no? Por eso ahí va de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosíliaca derecha, fosíliaca izquierda, el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Son los 9
cuadrantes. ¿Qué se debe hacer ahí? No extraer cuerpos extraños penetrantes, ya se les dijo, no solo en el abdomen, sino en el tórax, sino en la cabeza o en cualquier miembro. Si encuentras un objeto extraño, un cuerpo extraño dentro, en esas zonas, no se debe realizar, no puedes extraerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes activar sistemas de sangrado. Imagínate que una barra de metal atravesó el abdomen de, una, de un niño de 15 años, ¿no? De un niño de, no, 10 años, ¿no? Un niño de 10 años. Una barra en chiquito por travieso, estaba jugando, se cae del segundo piso, cae en una casa en plena construcción y ve una barra, le atraviesa el abdomen. Y el niño literalmente se ha caído como si fuera un palo de anticucho. ¿Qué haces? Yo soy su papá, no, 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 pobrecito, mi hijito está con un palo de anticucho. Lo sacas, le sacas así del palo y, pum, y lo llevas al establecimiento de salud. ¿O qué haces? No, ¿qué haces? Lo más lógico, como bien dice acá, no extraer cuerpos penetrantes. ¿Qué haces? Agarras, tendrás que cortar los extremos de esa, de ese no, fierro, metal, material, y así te lo llevas al hospital. Porque si tú sacas, como está en el abdomen, ¿qué hay en el abdomen? Generalmente está muy recubierto por intestinos, ¿no? Porque tenemos casi 9 metros de intestino delgado, intestino grueso, y al atravesar, ¿qué pasa por el intestino grueso? Heces. ¿Qué son las heces? Son el producto fecal del organismo. ¿Y qué va a pasar? Al reventarse, las heces, ¿qué van a generar? Puede generar un proceso de sepsis. Una sepsis de un shock séptico, falla multiorgánica, el paciente se muere. Pero tú, por el hecho de querer ayudar, solamente le sacas el tubo, el palo, el metal que está incrustado en el abdomen, la sacas y se vacía, se desparraman las heces. Y la zona estéril que está ahí te da una peritonitis. Pero si tú lo dejas ahí, obvio, en algún momento va a tener que sacarse eso, ¿no? Y será en sala de operaciones, pues, ¿no? Tendrá que ver la forma de cómo hacer malabares los cirujanos para evitar que este se disemine y genere una complicación mayor. Ahora, cuando evaluamos la espalda, igual, ¿no? Inspeccionamos si hay heridas, hay contusiones, hay hematomas, escoriaciones que son leves, palpamos la columna vertebral y las costillas. ¿Qué procedimientos hacemos? Por lo general siempre es adecuado y útil, siempre se va a recomendar al paciente ponerlo en decúbito lateral en bloque, ¿no? Ante un desmayo, ante una reposición de un RCP, etcétera, ¿no? Eso es la maniobra quizás más adecuada, tenerlo de ese lado, permite una mejor perfusión. Luego vemos los miembros, ¿no? En los miembros vamos a encontrar que encontramos, ¿qué evalúas? Por lo general, evalúas el pulso pedio del pie, del dedo gordito del pie, ahí pones los dos deditos, pum, y vas a sentir. Podemos ver que es tan sencillo evaluar los miembros inferiores o superiores. ¿Por qué? Porque todos tienen la forma de evaluar un miembro es de manera simétrica. Siempre acostúmbrense a evaluar de manera simétrica. ¿Cómo es esto? Evalúa el lado derecho, el lado sano y el lado enfermo. El lado derecho, joven, mueve el brazo, te mueve, gira, da la vuelta, flexión, extensión, lo que tú quieras. Amigo, ahora mueve el otro miembro. No puede, le duele. Entonces ahí evidentemente ya no, algo no está bien. Y peor, si se deforma, estamos frente a una fractura. Si hay crepitación, peor aún, hay una fractura desplazada con ciertos grados de, si se podría decir, con bordes irregulares, ¿no? Que son dañinos, que podrían romper vértebras, arterias, nervios. ¿Qué se hace? Tracción, volver a su lugar, lo inmovilizas, pones férulas, ¿no? Y profilaxis con la vacuna anti-tetano. Seguidamente, nosotros vamos a evaluar el aspecto neurológico, ¿no? Y como mencionábamos, es tan vital y tan importante en este ítem el score de score
escala de coma de Glasgow. Como les mencioné, permite tomar decisiones importantísimas. Hasta cuando nosotros hacemos referencias de un establecimiento de menor complejidad a uno de mayor complejidad, siempre nos piden, ¿cuál es el Glasgow? Si tú le pones Glasgow 3, el paciente, estás hablando de un paciente que ya prácticamente ya falleció. Y si le pones 15, es un paciente consciente, pensante, hablante, es como que ahorita ustedes están escuchándome, yo también estoy hablando, ¿no? Yo estoy sano, estoy normal, con todas mis funciones. Pero si yo te digo un paciente score de Glasgow está en 8, ya de frente, doctor, ¿sabes qué? Lo intubamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente está mal. Un Glasgow 9, 10, un Glasgow, no sé, 13, algo moderado, ¿no? Algo debe tener ahí. Vemos si hay reflejo o no reflejo pupilar, porque esto nos indica, ¿no? Cuando el paciente hace midriasis, miosis, nos indica de ciertas lesiones corporales. Si el paciente, por ejemplo, tiene la pupila no se contrae, o la pupila no, cuando tú pones el reflejo de la luz hacia el ojito, la pupila se debe contraer. Y si tú la alejas, se dilata. Pero si es que el paciente no contrae la pupila o no dilata la pupila, vemos que puede haber problemas a nivel cerebral, de pares craneales, a nivel de vascular. También buscamos signos de focalización, ¿no? El paciente, por ejemplo, puede ver desprendimientos de retina, de córnea, puede haber que el paciente tenga hemiplegias, cuadriplegias, y los signos de focalización vemos pues cuando, si por ejemplo se lesiona el área, un infarto a nivel del cerebro, el área cerebral media, derecha. Entonces, si se lesiona esa arteria, como es de dominancia contralateral, el hemicuerpo izquierdo dejará de moverse, ¿no? Sobre todo lo que es la parte del miembro superior. Vamos llegando a la parte final, vemos la derivación y transporte. En el siguiente ítem, derivación y transporte, ¿no? ¿Qué hacemos? Iniciamos el transporte del paciente estabilizado en la medida de lo que se pueda, ¿no? Porque si no tienes materiales, si no tienes de la manera rudimentaria y de la manera más eh, deseable la mandarías, ¿no? Porque tampoco vas a hacer malabares. No tienes collarín, ¿qué vas a hacer? No tienes para férulas, como te decía, férulas por último, aunque sea vecina, préstame 4 maderas, aunque sea improvisas, ¿no? Con cordones, etcétera, pero no hay collarín, no hay cosas con lo que tengas, no puedes hacer más. Ves el transporte más adecuado, ¿no? Vemos si la ruta es accesible o no, si es segura o no. Preferentemente vas a derivar a un centro de salud, a un centro de salud útil, pues ni de modo vas a mandarlo, pues, sabes que a 10 minutos de donde tú estás, hay una posta que es establecimiento de salud 1-1, donde apenas hay un personal de salud, que sea, pues, no sé, un personal técnico, o una sola persona en la institución, o un personal de enfermería, o obstetra, o médico, uno solito. Entonces no le vas a llevar, pues, a un puesto donde solamente, pues, su capacidad resolutiva va a ser mínima, ¿no? Obvio que vas a tener que mandar un paciente, por lo mínimo, centro de salud a un hospital. Asimismo, vas a colocar un sistema de colchón en vacío, si tuvieras, porque eso a veces no es un poco difícil, y lo vas a monitorizar constantemente. Hace años recuerdo cuando yo llevaba a un paciente que cuando estaba en Serum se me fracturó la pierna derecha, se fracturó lo que es la tibia y peroné, se partió en dos, así literalmente. Y yo tenía que transportar a mi paciente que estaba a 3 horas de Huancayo. Y del punto de origen a mi puesto, yo era jefe de mi red, otras 3 horas. En total demoraron 6 horas en llevar el paciente de la zona hasta Huancayo. Y con el pie partido en dos. Imagínense la cantidad de sangre que perdió como 1,5 litros, el dolor, la exposición a un hueso, ¿no? Fracturado que puede lesionar venas, arterias, nervios, y el riesgo inminente de hacerte un paro cardíaco en plena ruta, o la cantidad de pérdida que viene de sanguínea, hacerte un shock hipovolémico, un shock cardíaco. Entonces, son cosas que a veces nuestra realidad es totalmente diferente, agreste, distinta, pues.
hay que intentar en la medida de lo posible improvisar, ¿no? Pero de manera serena, ¿no? No vehemente. Recuerdo que en aquella ocasión yo tenía que, cargué mi adrenalina, mis cloruros, cargué un montón de cosas para decir, pucha, en pleno camino me va a hacer paro cardíaco y ¿qué hago? Y tú pues tienes que tratar de ver la forma de hacer malabares, ¿no? Recuerdo que aquel día suturé, aquel día agarré. O sea, son múltiples situaciones, escenarios y circunstancias que nosotros tenemos que adaptarnos y adecuarnos. Debemos de aplicar lo que sabemos a la realidad, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que se ha podido dar el alcance de este tema. Me gustaría, quizás, puedan manifestar alguna duda, interrogante, consulta para poder ya ir finalizando la presentación. Como ven, es un tema cotidiano, ¿no? Se intenta brindar todos los alcances respectivos a nivel de manera rápida, ¿no? Porque, o sea, son muchos temas en sí, pero lo más importante me gustaría que por lo menos se lleve en la escala el score de Glasgow, que existen mortalidades, ¿no? En los primeros 10 minutos, las primeras horas, mortalidad tardía. Y pues también les llamo una llamada a la conciencia, ¿no? No, no lleven a sus familiares cuando están en las últimas, ¿no? Cuando ya están con sepsis, fallas orgánicas, que ya, pues, ¿no? Es diferente cuando llevas a un paciente a un establecimiento cuando hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hemos hablado acerca de los objetivos de atención a un paciente politraumatizado, ¿no? Que debe ser un acceso rápido, se debe brindar cuidados especializados en el lugar, buscar un transporte adecuado y un traslado rápido al centro más adecuado. ¿Cómo se alerta? ¿A dónde decíamos? Al sistema de emergencias. De algún otro modo, tenemos que utilizar recursos, buscar la forma más clara, más oportuna, óptima de llegar, y por último, pues valorar el accidente, ¿no? Clasificar a los accidentados, brindar la asistencia, reconocimiento inicial y estabilizamos, reconocimiento secundario y transporte, ¿no? Es todo lo que hemos venido hablando y hemos ido desarrollando, ¿no? Las fases de la atención inicial, ¿no? Esos son los siete pasos. Hemos hablado del establecimiento de medidas de seguridad, reconocemos cuándo era primario y cuándo estabilizamos el rescate, ¿no? Inmovilizar. Explicación, que es retirar al paciente con sumo cuidado, ¿no? Evitando el mayor daño posible. Reconocimiento secundario, cuando realizamos el examen físico. La derivación y transporte por el medio y la vía más accesible. La reevaluación continua, ¿no? Lo óptimo es que se evalúe el paciente cada media hora, dependiendo, ¿no? Cómo está el estado clínico del paciente. Y por último, los cuidados definitivos que nosotros vamos a llegar a brindar. ¿No? Vemos ahí, hemos hecho siempre, recuerden el ABC, el A de evaluación de la vía aérea, B de la respiración, la C de la circulación, la D de valoración del estado neurológico, E de la exposición del paciente y control de la hipotermia. Seguidamente, pues hemos visto la apertura ocular, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debemos, básicamente, sospechar una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y cómo evitarla, cómo ayudar, apertura de la vía aérea con la maniobra de elevación de la mandíbula, colocar los famosos collarines cervicales, la retirada del casco, que por cierto no lo hace una sola persona, lo hacen dos, la ventilación, todo lo que tiene que ver con la respiración, cómo va la frecuencia respiratoria, hablábamos, ¿no? De 16 a 20. Situaciones que ponen en peligro la vida del paciente, como es el caso del neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, hemótorax masivo. La circulación habíamos dicho, ¿no? Ver como todo lo que concerniente al sangrado, la sangre, el fluido. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. Si hay un lleno capilar más de 2 segundos.
nos indica que hay una alteración sanguínea por algún lado. Se palpan los pulsos periféricos, es un buen pronóstico, un buen signo premonitorio. Exploración neurológica, ¿no? El score de Glasgow. 3 ítems: la apertura ocular, la apertura verbal, la respuesta motora. Ocular, 4 puntos. Todo mínimo valor 3, máximo valor 15. Menos de 8. Glasgow, ¿te indica qué cosa? Te indica intubación. Glasgow 14, 13, 14, 15, estamos frente a un paciente con daño neurológico leve, moderado, del 8 al 11, al 12, y menos de 8 estamos hablando de un estado neurológico deteriorado. Y así, ¿no? Rescatamos de manera de desincarceración, que era retirar los tubos, retirar el paciente sin quitar ningún dispositivo incrustado en él. Utilizamos collarines cervicales, camilla de palas, colchones al vacío y férulas de extremidades. ¿Alguna duda, alguna interrogante ya para cerrar la clase? ¿Alguna consulta? Siempre recuerden, va a haber lesiones secundarias que deben ser evaluadas, ¿no? Después del primer escáner, es como que tú escaneas a un paciente y tú vas a agarrar lo más importante. En la segunda revaluada, pues va a ser la parte, digamos, más minuciosa, exhaustiva, ¿no? Quizás se te puede ir ahí, quizás un pequeño cortecito de 2 centímetros por 0,5, que ahí ni sangre ni nada, ¿no? Pero quizás antes de eso el paciente tenía una fractura de clavícula. Entonces, te concentras, estabilizas y luego automáticamente haces la sutura y ya estás tranquilo. En la cabeza, mencionar que el cuero cabelludo es un órgano sangrante. El tórax hay que tener en cuenta que puede complicarse. Colocarlo de costado, del lado lateral es muy importantísimo, es muy, muy vital. El transporte debe ser el más adecuado, por la ruta más segura, por la vía más adecuada y siempre llevarlo a revaluación continua. A veces hay que tener mucho cuidado porque hay muchas noticias a nivel nacional, el hecho de llevar una emergencia por la premura, ¿no? Estás llevando una gestante, no, tenemos que llegar rápido al establecimiento, sí, sí, corre, corre. Eso que corre, 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 la ambulancia se voltea, no muere uno, mueren tres, mueren cuatro. Muere el piloto de la ambulancia, muere el médico, muere el obstetra, muere el paciente. ¿Por qué? Por la vehemencia, por la velocidad, porque siempre hay que ir, sí, hay que desplazarse rápido, sí, hay que llegar a la emergencia, sí, pero por la vía más segura, por la vía más accesible. Bueno, bueno, no habiendo algún interrogante, ya siendo las 8:45 aproximadamente ya, estaría dando paso a terminar la charla del día de hoy. Igual yo voy a pasar a dejar las diapositivas y si tuvieran algún interrogante en el transcurso de la semana o tuvieran alguna consulta a realizar normal, pueden brindar su consulta por intermedio del área académica. Igual yo voy a responder. Ahorita mismo ya las diapositivas lo tiene el área académica y igual es un tema tan bonito y es tan grande de poder hablar porque englobas punto por punto que te demorarías, pero al final esperemos que no de tener otras reuniones, agarrar ahí y tengan ahí pues las diapositivas y me consultan con mucha confianza porque hay muchas cosas por hacer, ¿ya? Bueno, entonces yo ya pasaría a cerrar, ¿no? Ya siendo ya las 8:45 de la noche, ¿no? Así hemos cumplido la hora y media. Bueno,
Eso sería todo, ya. Que tengan buenas noches, chicos.